Me llamo Manuel y trabajo a jornal desde que alcancé el asadón. Aprendí a leer la tierra como otros leen el reloj, por el olor cuando abre la mañana, por el brillo del suelo cuando ya no quiere más agua, por esa manera en que el viento ordena o desordena los surcos. Con los años uno cree que ya no lo sorprenden, pero de vez en cuando llega una temporada que se sale de la regla, y aquella se salió desde el principio. Primero se nos cayó la milpa de don Celso, luego la de doña Teresa y al poco tiempo la de los Salgado. No hubo heladas, no hubo granizo, no aparecieron hongos en las hojas. Las plantas se quedaron quietas de golpe, como si alguien les apagara una llave que nosotros no vemos. Todos repetíamos lo de siempre. Mala racha, a aguantar. Pero al caminar los linderos, empecé a notar algo que no cuadraba. Pequeños círculos de tierra más floja muy cerca de las orillas, lo justo para enterrar algo del tamaño de un frasco. Esas diferencias las ve quien ha pasado la vida con la pala en la mano. No dije nada. Guardé el dato y seguí. Se cuenta que hace décadas aquí vivía una curandera que atendía partos, ponía emplastos y hacía limpias. Yo no la conocí. Apenas si alcancé el tiempo de mi abuelo. Pero él sí recordaba el incendio de su terreno, que si la acusaron de bruja, que si a alguien no le gustó que una mujer tuviera más gente agradecida que el médico, que si la religión o los celos o la envidia. Lo cierto es que su parcela quedó quemada, y desde entonces a ese cuadro de tierra se le dice la parcela negra. Cuando uno la ve desde el cerro parece lo mismo que las demás, pero los viejos todavía señalan en el aire como si vieran un cercado que ya no existe, y dicen aquí comenzaba, acá terminaba, aquí fue donde la rodearon. A mí la historia nunca me importó más que como punto de referencia cuando tocaba hablar de riegos o de por dónde cruzar una camioneta. Pero al ir sumando las tierras que se estaban perdiendo, el dibujo mental me dejaba dentro del cuadro grande que antes fue de esa mujer. No exacto, pero adentro. Me dije que estaría buscando una coincidencia para llenarme la cabeza. Quise soltarla, y no pude. Mateo, con quien suelo juntarme cuando hay trabajo, me advirtió que no le buscara patas a un caballo que camina derecho, que con la gente pensando en vender lo peor era andar preguntando. Le hice caso a medias. Seguí trabajando, pero dejé de pisar sin mirar. Una madrugada me quedé a cuidar el motor de riego porque nos comió el turno. La noche estaba limpia y el ruido del agua ayudaba a no pensar. Entonces oí pasos en la orilla de la acequia. No eran bestias. Los matorrales rozaban tela, tal vez un rebozo. Vi a una mujer bajar con un bote blanco, agacharse justo donde al día siguiente la tierra amanecería floja, y volver a subir sin mirar a ningún lado. No la seguí. En los pueblos eso no se hace. A la mañana, sobre ese punto, encontré 2 varitas de pirul en cruz, amarradas con un cabello claro. Las guardé en el bolsillo, y ahí cometí mi primer error. No por creer en maldiciones, por entender tarde que el que deja una señal dice, estuve aquí, y el que se la lleva dice lo vi. Ese mismo día noté que la gente me saludaba con una amabilidad nueva, de esas que son más aviso que cortesía. No supe quiénes miraban ni quise buscarlo. Al amanecer siguiente apareció un plato de peltre en la puerta de la casa de mi madre. Leche tibia con una gota de sangre en el centro. Lo tiré. Barrí despacio y le pedí a la vecina que no comentara. Cerró su puerta con la tranquilidad de quien sabe cómo se viven estas cosas. Callando. Fui a ver a don Celso para cobrarle una cuenta chica y me lo hallé sentado a la sombra, mirando su terreno. Me dijo que había vendido la mitad y que la otra se la quedaba por orgullo. Con esto tapo lo que debo y le compro una estufa a mi hija, comentó sin buscar consuelo. No había juicio que hacer. Hay cansancios que no se explican, se aceptan. A doña Teresa le pasó lo mismo a los días. Comisionista, 2 señores de camisa fajada, papeles en regla, vuelta al ejido, firmas, y a la mañana siguiente,
Malla ciclónica nueva donde ayer había linderos viejos. El cuadro empezaba a dibujarse, sin hacer ruido. Yo no hablo de fantasmas, hablo de un método. Acompañé a una señora al panteón viejo a limpiar la tumba de su madre, y en las cruces pequeñas vi la tierra removida con cuidado, no destruida. El hueco preciso para un frasco. Al salir, un muchacho en moto nos observó sin apuro. Llevaba la chamarra cerrada con calor y una venda en la mano izquierda manchada como de leche seca. No dijo nada, tampoco yo. Ese tipo de silencios uno los entiende sin diccionario. Siguieron las ofertas. Un ingeniero con promesas de desarrollo. Un sobrino que regresó con capital. Un comisionista que repetía que todo iba a ser en regla. En el ejido dijeron lo de siempre. La tierra es de quien la trabaja y si decide vender, allá él. En la práctica significa que cada quien se arregla como puede. Y el que trae dinero suele decidir el arreglo. Subí un domingo al cerro con una libreta. Marqué con una X los terrenos donde supe de leche con sangre en la puerta, de sapos cocidos, de frascos con tierra y huesos. Uní los puntos. La malla nueva formaba una esquina clara y en el centro quedaba la parcela negra, con su pasto seco igual que cualquiera. Me avergonzó un poco pensarlo, pero lo pensé. Para quien compra, las historias sirven. No porque se crean, sino porque cansan más rápido a la gente. Y el cansancio vende. De bajada me alcanzó Mateo. Preguntó qué anotaba. Le dije la verdad. Quería entender hasta dónde. Me respondió que a veces se vive mejor sabiendo menos. Esa noche, por debajo de mi puerta, empujaron un sobre. Adentro había una foto mía tomada desde lejos, parado en la loma, y una hoja con un cuadro dibujado a mano y un ojo en una esquina. Sin insultos ni amenazas. Lo que inquieta a veces es exactamente eso. La certeza de que ya hablaron, sin hablar. Seguí con el jornal. En unas casas me recibían como siempre, en otras con una cortesía que pone distancia. La viuda de un primo me pidió revisar unos hundimientos raros en sus surcos. Con la pala sacamos un frasco envuelto en bolsa negra. Tierra del panteón. 2 dientes de leche y un papelito con el nombre de su hijo escrito por otra mano. Me pidió que lo dejara donde estaba. Lo hice. No por superstición. Porque entendí que sacar esa cosa a la luz, sin respaldo, no iba a arreglar nada. Y podía empeorarlo. Empecé a ver a la mujer del rebozo sentada, junto al mercado con atados de pirul y hierbas. Algunos la saludaban con respeto, otros volteaban la cara. Yo pasé de largo. No tenía nada que decirle ni ella a mí. De pronto comprendí que mi forma de estar ahí también cambiaba. Ya no era solo el que trabaja donde lo llaman. Ahora era también el que mide cada palabra y cada mirada. Llegaron más camionetas con tubos, varillas y alambre. Hombres que entraban y salían de las parcelas con malla. Ponían marcas de cal, hablaban poco. En el ejido se movían papeles de domicilios y sellos. Todo limpio en apariencia. Yo no entiendo de empresas. Entiendo de surcos parejos y motores que suenan como deben. Lo que sí sé reconocer es la insistencia. Las pérdidas siguieron donde convenía. Las señales fueron corriéndose como se corre un cerco. Y cuando la gente ya no pudo sostener el sueño, firmó. Un mediodía, doña Teresa me habló sin rodeos. Aguanté lo que pude. La leche, el sapo, mis gallinas sin plumas del pecho. No rompieron nada, pero una noche sin dormir trae otra. Y otra. Uno no se quiebra, Manuel, pero se dobla. Mejor firmé. La escuché y asentí. No había consejo que diera vuelta a eso. Luego vinieron por mí, pero por otro lado. Primero Mateo. Si te ofrecen trabajo en la malla, tómalo, pagar es pagar. Y después el capataz más directo. Mañana, 6 de la mañana, parcela negra. Pagamos puntual y no pedimos antecedentes. Le pedí tiempo. Sonrió como quien ya ganó. El que quiera trabajar,
ahí nos alcanza. No fui. Me levanté temprano, hice lo mío y crucé la calle de la capilla. La mujer del rebozo estaba en la esquina con el bote blanco y la mano vendada. Nos miramos un segundo. Cada quien siguió. No hizo falta más. Subí otra vez al cerro con la libreta. Desde arriba la malla traza líneas que se ven limpias en el papel y, sin embargo, allá abajo cortan cosas que no tienen nombre. Costumbres pequeñas, la ruta de un vecino, la idea de hasta dónde es de uno, aunque no esté escrito en ningún sitio. Me quedé mirando el centro del cuadro, la parcela negra, y supe que no estaba esperando nada extraordinario. Solo esa sensación, la de entender que algo se mueve por debajo antes de que lo notes arriba. En la calle del Molino me alcanzó un comisionista. Me dio un papel con un nombre. Si le interesa trabajo serio, pregunte por Don L. Lo guardé en el bolsillo. No lo llamé. Tampoco lo tiré. En el panteón las tumbas de niños se veían niveladas y con flores frescas. Pasé la mano por el muro y me quedó cal en los dedos. No quise pensar más. A veces pensar no ayuda. Desde entonces, cada que paso frente a la casa de mi madre, bajo la vista a la banqueta. No busco platos. Busco la costumbre. Reconocer que hubo un tiempo en que nos hablaron sin palabras y entendimos. Ese idioma no se olvida rápido. Si un día abren calles y levantan casas nuevas, dirán que llegó el progreso o dirán que aquí no pasó nada. Los que estuvimos cuando todavía quedaban surcos, sabremos que primero se movió lo de abajo, y que para empujar sin tocar bastaron señales baratas, paciencia y una historia vieja que pesaba. Si me preguntan si creo en brujería, digo que creo en lo que hace en la cabeza cuando alguien la paga y la ordena. Lo demás para mí sobra. Mañana quizá me presente a las 6 en la parcela negra. O quizá no. No me gusta imaginarme clavando postes ahí, pero tampoco me gusta imaginar la quincena que no llega. Uno se vuelve práctico con los años y aprende a vivir con decisiones que no gustan. La malla ya rodea casi todo. Hay menos parcelas, menos animales y menos gente hablando. Algunos creen que cuando terminen el proyecto todo va a mejorar. Yo no lo creo. No después de ver lo que hicieron para llegar hasta aquí. Y si eso fue solo para comprar tierra, no quiero estar aquí para ver qué harán después. Hoy volví a encontrar otro sobre en mi puerta. Esta vez no venía una foto, solo un papel con una frase escrita. El que entiende, no estorba. No sé si lo mandaron como advertencia o como recordatorio, pero funcionó. Entendí el mensaje. A partir de ahora sigo mi camino. Y no vuelvo a preguntar nada más. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola, mi nombre es Karen. Tengo 23 años y quiero contar una historia que considero bastante perturbadora y que me ha hecho replantearme 2 veces las cosas. Cuando mis amigos me invitan a hacer senderismo y actividades por el estilo en medio de la naturaleza, por el miedo que me da encontrarme con algo en lo profundo del bosque. La cosa es que esto que voy a narrarles no me sucedió a mí, sino a mi abuelo, Manuel, cuando era más joven. Eran por allá de los años 50, y él tendría más o menos mi edad. Ya se había casado con mi abuela Josefina, y acababan de tener al mayor de mis tíos. Había que mantener la casa, y mi abuelo consiguió trabajo como velador en una cabaña vacacional, en una zona boscosa del interior del país. Deben entender que por aquel entonces, ni la CONAFOR ni la CONAMP existían. Es decir, aunque había leyes para proteger el medio ambiente, no existía una institución encargada de vigilar ciertos sectores de la naturaleza. Mi abuelo no era guardia forestal. Simplemente debía cuidar la cabaña y sus alrededores. A esta cabaña, me contaba él, se llegaba luego de manejar por una sinuosa carretera durante más de 1 hora, y aunque tenía todos los servicios, luz,
agua, teléfono, incluso televisión. Si algo le sucedía, el pueblo más cercano estaba a más de 1 hora, y los vecinos a unos 3 o 4 kilómetros. Estaba solo, en medio de la nada, haciendo presencia en una casa para evitar que algún oportunista la saqueara. Esto hubiese disuadido a más de uno, pero no a mi abuelo Manuel, que estaba pensando en el dinero para mantener a su esposa y a su hijo, y además de siempre me demostró que era un hombre bastante valiente. La cabaña era grande, de 2 pisos. Tenía un pórtico amplio donde a él le gustaba sentarse, y un terreno enorme atrás, que limitaba con un bosque espeso. No estaba cercado, así que cualquiera podía irse caminando e internarse en el bosque sin dificultad. Siempre que él describía ese lugar tan desolado, a mí me daban escalofríos. Le pregunté muchas veces si acaso no había sonidos que lo perturbaran por la noche, y él contestaba que sí. Por la noche y por el día, siempre había una rama rompiéndose, algo pisando hojas secas, un susurro en la distancia, un gruñido, pero había aprendido a ignorarlos. En cuanto al bosque grande e intimidante, su solución era no mirarlo fijamente y nunca internarse en él, por el riesgo más que latente de perderse. Sin embargo, rompió sus reglas en una ocasión. Recuerda que ya llevaba cuidando la cabaña más de 2 años para aquella familia. Solía quedarse de 3 a 4 días, y el resto de los días iba otro velador, que hizo buena amistad con mi abuelo, aunque ahora mismo no recuerdo su nombre. Esto a lo largo de 6 meses, ya que la familia se instalaba en su cabaña el resto del año. Una mañana, que llegó en su auto a la casa, notó que su amigo estaba algo alterado, fumando y temblando en el pórtico de la casa. Había estado 4 días solo en la cabaña, y parecía estar bastante nervioso. Cuando lo saludó, este hombre comenzó a decirle un montón de cosas a mi abuelo Manuel, como que no podía volver, que habían sido los peores días de su vida, y que algo horrible se había mudado al bosque de atrás. Manuel le dijo que se calmara y que no se precipitara a tomar una decisión, ya que el sueldo que le pagaban a ambos era bastante bueno, que se fuera a descansar y que pensara bien lo que iba a hacer. Estaba seguro de que no podía ser para tanto, pero ni bien se quedó solo en la cabaña. Notó que algo cambió radicalmente en ese lugar. La atmósfera se sentía distinta, más quieta, más fría aunque no era invierno todavía. Y lo más importante, el bosque detrás de la cabaña estaba mucho más silencioso de lo habitual. Dejó sus cosas en el dormitorio, como solía hacerlo, y salió al pórtico, pero se dio cuenta de que había olvidado su encendedor en el bolso donde guardaba sus cosas. Volvió corriendo, lo tomó, y justo en ese instante, supo que ese fin de semana no sería normal, ya que vio por el rabillo del ojo, como una sombra negra, ensombrecía por un instante la ventana a su derecha. Se le erizaron los vellos de la nuca, y salió corriendo, gritando y preguntando quién estaba ahí, aunque supiera que no iba a obtener respuesta. Corrió alrededor de la propiedad, buscando a la persona que había pasado frente a la ventana, y se detuvo en seco en el patio trasero, mirando a lo profundo del bosque. Mi abuelo Manuel jura por la vida de sus hijos, que al fondo, muy al fondo del bosque, escondida entre troncos y ramas, vio a una mujer, devolviéndole la mirada, antes de ocultarse detrás de un tronco. O bien esa mujer era la persona más rápida del mundo, para correr y adentrarse fácilmente unos 500 metros en el bosque sin caerse. O, en efecto, y como dijo su amigo, algo se había mudado al interior del bosque. Con el pasar de las horas logró calmarse, ya que ese primer encuentro lo dejó bastante tocado. En aquel entonces no existían teléfonos celulares, así que llamar a su amigo era imposible, aunque estuviera cerca todavía. Se sentó en el pórtico, se fumó un par de cigarros e intentó ponerse cómodo, aunque la atmósfera del lugar había cambiado por completo, y de una manera que le resultaba difícil de describir.
Era como si simplemente supiera que algo estaba mal, que algo se estaba gestando en ese lugar. A eso de las 6 de la tarde, un poco antes de anochecer, un golpeteo en la puerta trasera lo hizo saltar en su asiento, mientras veía la televisión. Miró por la ventana de la cocina, y por supuesto que no había nadie. Ahora él empezaba a entender por qué su amigo estaba tan nervioso cuando llegó. Sin embargo, no iba a dejarse intimidar. Encendió todas las luces de la casa, y con linterna en mano y una pistola que los dueños dejaban en su cabaña en la cintura, salió de la casa, de forma retadora, preguntando una y otra vez quién andaba ahí. Aunque ya se estaba poniendo oscuro, él pudo ver la silueta de esa anciana otra vez, ocultándose detrás de un árbol, luego de hacer contacto visual con él un par de segundos. Estaba demasiado lejos de nuevo, y la penumbra evitaba distinguirla, pero ahí estaba, molestándolo. En un arranque de ira rompió una de las reglas más valiosas que tenía, y se internó en el bosque para confrontarla. Avanzó rápidamente entre troncos y ramas caídas, ignorando los arañazos que los arbustos le provocaban al atravesarlos. Solo quería encontrar a esa mujer, pero mientras más se internaba en el bosque, más lo dominaba la sensación de que definitivamente no debía estar ahí. La rabia dio paso a la duda, y cuando se detuvo temblando en medio de un mar de árboles, escuchó la risa más estruendosa, chillona y horrible, que jamás escuchó en toda su vida. Resonaba con tanta fuerza que sintió que lo rodeaba, y sintió cómo las ramas se rompían a su alrededor. Corrió como un loco de regreso a la casa, orientándose por las luces de la cabaña que ahora titilaban una y otra vez, y no se detuvo hasta que entró a la casa, al borde del llanto. Mi abuelo Manuel era valiente, pero aquello fue demasiado para él, y se resguardó en su habitación el resto de la noche, escuchando claramente cómo alguien caminaba fuera de la casa y por el techo. Por fortuna nunca entraron, ni volvió a escuchar la puerta. Aquello se repitió a lo largo de los próximos 2 días que estuvo ahí, pero de pronto, tan repentino como empezó, se detuvo. Dejó de escuchar susurros afuera de la cabaña, y pasos sobre el techo, y lo mejor de todo, ya no escuchaba la risa estruendosa de esa anciana en sus oídos, ni a lo lejos, en el interior del bosque. Conversó con su amigo al respecto, y acordaron no decirle nada a los dueños, con la esperanza de que aquello se hubiese detenido definitivamente. Pocas semanas después, la pareja de ancianos que era dueña de esa casa volvió para pasar tiempo en su casa de la montaña, como ellos la llamaban. Mi abuelo Manuel describe que era una pareja muy amable, y que les está muy agradecido ya que, gracias a ellos y al sueldo que le pagaban, pudo ahorrar lo suficiente para comprarse una casa propia, y montó un negocio que hasta el día de hoy maneja mi papá. Pero eso no quita que eran un poco engreídos, y que los tacharían de supersticiosos campesinos a él y a su amigo, si les comentaban algo tan absurdo como una bruja se metió en la casa. Sin embargo, el tiempo les daría la razón a mi abuelo y a su amigo. Un par de meses después, la pareja llamó a mi abuelo y le pidió que los visitara, ya que le tenían una propuesta a él y a su amigo. Querían que se quedaran con ellos para cuidar la casa, ya que mientras paseaban por el bosque encontraron algo que no les gustó. A la orilla de un arroyo seco, en una zona que solían visitar, hallaron varios animales en descomposición, apilados en el centro de un círculo elaborado con símbolos crípticos que obviamente ninguno de ellos reconoció, marcado por velas, objetos personales como mechones de cabello, fotos y sangre seca. Alguien estuvo haciendo brujería, rituales, cosas muy pesadas allí. Y por supuesto, esa pareja estaba aterrada. Por fortuna no pasó nada nuevo en esa casa, pero mi abuelo Manuel jamás olvidó ese encuentro, ni la risa de esa anciana con la que a veces soñaba, hasta el día de su muerte. Continuamos. Buenas noches, Glenn.
Te escribe Claudia, soy estudiante universitaria. Estoy en la carrera de psicología y no me falta mucho para graduarme. Sin embargo, a lo largo de mi carrera he vivido muchas dificultades, y no solo académicas, también personales, con personas que de todo corazón hubiese preferido jamás encontrarme. Todo empezó en el primer semestre de la universidad, cuando tenía 18 años. Tuve que mudarme de mi ciudad natal a una residencia para estudiantes que quedaba a 10 minutos de mi universidad. Era bastante inocente por aquel entonces, y al no tener amigos en la ciudad ni a mi familia cerca, me sentía un poco sola y estaba abierta a hablar con cualquiera que se me acercara. Además me gustaba leer y escribir, y por eso pasaba bastante tiempo en la biblioteca de la universidad, no tanto buscando cosas de estudio, sino más bien curioseando en secciones menos buscadas. Siempre he sido fanática de lo oculto, las historias de terror y todo lo que tenga cierta índole paranormal. Por eso, cuando descubrí que en la sección de historia de la biblioteca había algunos libros que trataban el tema de la brujería, la hechicería y leyendas de nuestro país, supe que había hallado mi lugar. Lo que yo no esperaba era que ahí encontraría algo más que libros. Encontraría a una supuesta amiga, a quien llamaré Amalia. Empezamos a hablar un día en el que nos topamos en la misma sección. Me vio tomando un libro sobre historia de las brujas en América Latina, y me preguntó si acaso era practicante. Negué con la cabeza, y antes de darme cuenta, estábamos conversando del tema fuera de la biblioteca mientras nos tomábamos un café. Pronto descubrí que Amalia, a diferencia mía, sí estaba aprendiendo de lo que ella llamó los caminos, o más bien eso decía, pero no me dio detalles al respecto. Yo lo tomé con una curiosidad más que todo académica, ya que, para serle sincera, no le creía demasiado. Parecía el tipo de chica que, sin ánimos de ofender, le gustaba llamar un poco la atención. Sin embargo, estaba bastante enterada del tema, así que cuando me pidió mi número para seguir en contacto, le dije que sí. Con el pasar de las semanas, nuestros encuentros accidentales en la biblioteca y nuestras reuniones para tomar café y hablar de lo sobrenatural y lo oculto se hicieron más comunes, hasta que de pronto me encontré hablando con ella todos los días, ya fuese en persona o por mensajes de WhatsApp. Ella, sin dar demasiados detalles de qué tipo de magia practicaba, desestimó como si fuera una experta todos los hechizos y las creencias ajenas a las de ella, atribuyendo como fantasía a las wiccas, los chamanes y un montón de religiones más a las que no nombraré para no ser demasiado polémica. Yo no le daba la razón ni se la quitaba. Me limitaba a escuchar, hasta que un día, sin la menor provocación de mi parte, me dijo estas exactas palabras. Sé que realmente no me crees. Si quieres pruebas de que lo que digo es verdad, deberías venir conmigo a conocer a mi maestra. Quién sabe, tal vez ella vea potencial en ti también, aunque lo dudo. Sinceramente, no creo haberle dado ninguna razón para que pensara que yo no creía casi nada de lo que decía. Y aunque así era, esa invitación fue muy difícil de resistir. Pensé que sería interesante visitarla, y mi inocencia no me permitió ver que, en realidad, me estaba metiendo en algo peligroso, al no conocer del todo bien a Amalia. Acordamos reunirnos un sábado por la tarde en cierta parte de la ciudad, tomar el bus hasta las afueras, y de ahí pedir un taxi hasta la casa de su maestra. Me presenté, y durante todo el viaje, Amalia no dijo nada. Estaba más fría de lo usual, muy callada e incluso un poco nerviosa. Le pregunté qué le pasaba cuando tomamos el taxi, y ella no me contestó. Solo le dijo la dirección al taxista, y la primera bandera roja se levantó en ese momento, cuando el hombre, de cabello blanco y mirada serena, nos dijo de inmediato que para allá no iba. Nos bajamos, y ella me aseguró que eso era normal, pero que ya conseguiríamos quien nos llevara. En efecto, el siguiente taxista,
más joven y despreocupado, aceptó llevarnos por 200 pesos. El camino nos llevó por un sendero de tierra, y al final de una colina, una choza en pésimas condiciones fue lo que vimos. Empezaba a anochecer, y yo me arrepentí con todas mis fuerzas de haber hecho ese viaje. Maldije mi imprudencia, mientras nos bajábamos del taxi, y le rogué al joven que me diera su número por si necesitaba que me buscara. Él vio el lugar de reojo, y con la mirada pude ver que me decía: «Ay, amiga, ¿en qué te metiste?». Me dio su número y me dijo que trabajaba hasta las 8, más de allá de esa hora no, que hiciera lo que tenía que hacer y me fuera, o que mejor me montara de una vez para irnos de ese lugar tan feo. Pero no tuve oportunidad. Justamente le iba a explicar que no tenía ningún negocio en ese sitio, cuando Amalia me llamó con tono firme. Estaba resignada, así que avancé hacia la puerta y pasé al interior con ella. La casa por dentro estaba tan deteriorada como el exterior, y cualquier sentimiento de incredulidad se desvaneció con un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Fue como entrar en un congelador, y algo dentro de mí me advirtió que aquel lugar era muy peligroso. Tuve que controlarme para no salir corriendo, y se me entumecieron todos los músculos, como si me hubiesen electrocutado. No escuchaba lo que Amalia me decía, y la verdad tampoco me importaba. Solo quería irme de ese lugar. El suelo lucía sucio, y aunque la casa estaba ordenada, había sombras extrañas en las paredes, y un aire denso, como si todo estuviera lleno de humo. Me costó respirar los primeros segundos, y me resultó imposible disimular el miedo que me produjo entrar en esa casa. De pronto una voz rasposa llamó a Amalia, preguntando: «¿Quién te acompaña?». No sonaba amistosa. De una de las puertas del fondo vi salir a una mujer encorvada, muy vieja, vestida con una bata blanca y apoyándose en un bastón. Su mirada me petrificó. Solo en una ocasión, cuando me robaron a mano armada, sentí tanto miedo como en ese momento. Era la mirada de alguien a quien no le importa hacer daño. «Ella es la amiga de la que te hablé, abuela», decía Amalia con confianza, sin esperar que de pronto su abuela la interrumpiera con un golpe de su bastón en la rodilla. Yo me quedé en silencio, quieta. «Te dije que no trajeras nunca a nadie para acá». Estaba a punto de tener un ataque de pánico, y de inmediato pensé en decirle que si era una molestia me iría, pero Amalia se me adelantó, y antes de que volviera a golpearla se excusó diciendo: «Es que ella quiere saber más de nosotras, de la brujería». De pronto esa mujer horrible se quedó quieta, y me volteó a mirar. Pensé que iba a desmoronarme cuando dijo con sarcasmo: «¿Sí? ¿Y eso para qué? ¿Quieres aprender de mí? Porque no te va a salir gratis». Y en ese momento me tomó por la muñeca, y me apretó con una fuerza que no era natural para una anciana de su contextura. Me arrastró hasta un mueble viejo, y me hizo sentar ahí. Yo no tenía aliento para hablar, pero podía escuchar todo. Voces y susurros provenientes de las habitaciones cercanas me hacían voltear hacia los lados, y sentía por breves momentos que algo me tocaba en el hombro y los brazos. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, viendo fijamente a la puerta por la cual se fue esa anciana, y cuando volvió, me quedé mirando imprudentemente al interior de esa habitación iluminada por velas rojas. Ella notó mi mirada indiscreta y sonrió con cinismo. «¿Qué? ¿Quieres ver lo que hay allí adentro?». Negué con la cabeza rápidamente, mientras la veía a los ojos. Escuchaba a Amalia sollozar mientras se acariciaba la rodilla. Ella traía una falda, y desde mi puesto pude ver de reojo que tenía toda esa zona bastante inflamada. Esa mujer me aseguró que no tenía de qué preocuparme, y me preguntó si quería café. No esperó mi respuesta para ir a la cocina, y escuché cómo encendía un hornillo. Los susurros a mi alrededor se volvieron más fuertes,
aunque era evidente que no había nadie en casa aparte de nosotras tres. Miré a Amalia con ojos suplicantes, pero ella me ignoró y se sentó en un banquito al otro lado de la sala. Tenía que buscar la manera de salir de allí, así que con el mayor disimulo que pude, saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a ese taxista. Le supliqué, le imploré que por favor regresara y tocara su bocina 3 veces para avisarme. Pensé que me diría que no, pero él contestó con un escueto: ok. Él era mi única esperanza para salir de allí, y es que definitivamente debía escapar. Justo en ese instante, y sin voltearse, ella preguntó si ya me iba. No contesté, y ella no insistió. Esa mujer era una bruja muy mala, y no lo supe solo porque entrara dentro de la descripción típica, sino porque había algo en ella y en esa casa que simplemente no se sentía normal. De pronto, unos 2 o 3 minutos después, volvió con 2 tazas pequeñas. Me tendió una, y apenas pude susurrar un gracias antes de mirar el contenido. Hasta donde yo sabía, el café era negro o marrón, pero la brea burbujeante que me sirvió en esa vieja taza no parecía café. Y dime, Claudia, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber de mi trabajo? ¿O quieres algo más? Yo intentaba contestarle, pero solo lograba balbucear algunas palabras antes de morderme la lengua y volver a agachar la mirada. Parecía disfrutar de aquella pequeña tortura, y de pronto me preguntó si acaso no quería café. Conseguí las fuerzas para susurrar un no puedo, cuando de pronto, un susurro proveniente de la habitación frente a mí dijo: mentira. De pronto el sonido de una bocina me hizo saltar de mi asiento. Puse el café en una mesa frente a mí y me disculpé por haberla importunado antes de salir corriendo a la puerta. Pero antes de poder abrirla, sentí una mano caliente como una brasa agarrarme de la muñeca otra vez. Era la anciana, que con los ojos más penetrantes que jamás he visto, y la voz más recia y horrorosa que he escuchado, me dijo: no sigas buscando lo que no se te ha perdido. Esas palabras me seguirán el resto de mi vida. Asentí frenéticamente, al borde del llanto, y me fui corriendo de ahí. Prácticamente salté al interior del auto y le supliqué al taxista que nos fuéramos de ahí. Ya era de noche, y el camino no tenía más luces que las de su auto. Durante todo el sendero vi sombras, y aunque intentaba explicarle entre lágrimas qué me había pasado, él no logró entenderme casi nada. Lo único que sí es que me decía que me metí con gente muy fea, y que lo mejor era que me alejara de esa muchacha con la que llegué en primer lugar. Cuando llegué a la residencia de estudiantes, recibí varias llamadas de Amalia, pero no contesté ninguna. Me acosté a dormir directamente, y durante toda la noche tuve horribles pesadillas. Gente caminaba por mi habitación y me susurraba cosas que yo no podía entender. Tuve que dormir con las luces encendidas, ya que me desperté varias veces a lo largo de la noche, viendo sombras en la oscuridad. A la mañana siguiente, desperté exhausta, pero al menos era domingo, así que pude descansar. Cuando fui a lavarme la cara fue cuando me di cuenta de la enorme marca roja que la mano de esa anciana me había dejado en la muñeca. Como digo, era una anciana, y parecía muy mayor para la enorme fuerza que tenía. A lo largo del día me llegaron varios mensajes de Amalia, pero no leí ninguno. La bloqueé de inmediato y no contesté ninguna de sus llamadas. Las pesadillas se repitieron por la noche y a lo largo de varios días, pero poco a poco se detuvieron. Afortunadamente no volví a hablar con Amalia, y el último encuentro que tuve con ella fue de lejos, cuando la vi en la universidad, cojeando. Luego de eso no supe nada de ella, y fue una lección aprendida, de no meterme en cosas que no entendía, y de no buscar lo que no se me había perdido